Hoy día vamos a trabajar un periodo que es el exilio, ¿ya? Que a veces se pasa por encima porque se piensa, el exilio fueron exiliados y Babilonia y todo eso, pero el exilio es un periodo muy rico, es un periodo también donde el pueblo hace toda una reflexión sobre sí mismo y sobre su relación con el Señor Dios. Y es un periodo de madurez, pero también de mucho dolor. Y en ese tiempo, lo interesante es que en este tiempo donde Judá, porque ya Israel no existe, Judá está exiliado, ha perdido lo que hacía su identidad, que es la tierra y el templo ya no existen. El templo eh, fue quemado, se dice accidentalmente, porque al parecer Nabucodonosor no quería hacerlo, pero se quemó y Jerusalén le destruyeron las murallas. Y una ciudad antigua sin muralla no es ciudad, porque no se puede defender. Cualquiera hace lo que quiere. Una ciudad en la antigüedad es ciudad porque tiene murallas donde la gente se pueda resguardar en caso de ataque y donde reside el rey y donde está el templo del Dios. Ahora, todo eso desaparece. Entonces vamos a entrar en un periodo donde se van a hacer las grandes preguntas eh, que van a, que van a hacer que Judá no desaparezca en la historia, sino que se mantenga y que aparezca el judaísmo. Y es el periodo del exilio lo que vamos a ver hoy día. ¿Mm? Como siempre, cualquier pregunta que a ustedes les nazca, la vamos haciendo para que entre todos vayamos. Lo interesante es... Ah, yo pensé que había una pregunta. ¿Hay alguien leyó Ruth? Sí, pues un bello mensaje, un libro muy bonito. Un, un, sí, sí, algún día tienen tiempo, léanlo, es muy, muy interesante. Entonces, como ya saben ustedes, cualquier pregunta que les surja la hacen porque lo importante de un encuentro así es que eh, trabajemos la escritura juntos y juntas. Se dice, ¿no? La escritura se lee en comunidad. Entonces, hoy día vamos a leer el exilio, vamos a reflexionar sobre el exilio y ustedes tienen en sus materiales de lectura, dicen los grandes maestros del exilio. Los grandes maestros del exilio son los profetas, los que van a mantener ahí la esperanza firme y también que van a hacer reflexionar al pueblo. Yo aquí les traje esta imagen para recordarnos que el exilio, eh, que es el Salmo 137. eh, al borde de los canales de Babilonia colgamos nuestras arpas. ¿Cómo vamos a cantar un himno así lejos de nuestra tierra? Aquí están los exiliados, el borde de los canales de Babilonia, la gran ciudad, y las arpas colgadas en las palmeras porque no se puede cantar, estamos en duelo. Y dentro del tema de día, lo que vamos a revisar va a ser la caída de los reinos, por qué se dio el exilio, que lo dejamos insinuado, pero hoy día lo vamos a ver bien, el exilio y la gran pregunta que se hacen los exiliados. ¿Somos aún el pueblo amado de Dios? No sabemos todavía por qué. Y vamos a conocer los profetas del exilio, a dos por lo menos, rápidamente, y también al final vamos a ver cómo se forja una identidad. El exilio hace que se forje una identidad. ¿Era eso o disolverse en la pueblo de Babilonia? Eso era. O forjamos nuestra identidad sin nuestra tierra, sin nuestro rey, sin nuestro templo, sin nuestra ciudad, o nos mezclamos y nos dejamos absorber. Esa es la pregunta. Entonces, el exilio, ¿cómo se hace? Recuerden que nosotros habíamos quedado que tenemos el reino, los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, el reino de Israel, las 10 tribus, y el reino del sur, el reino de Judá, con estas dos tribus.
Y cada uno con su capital, Samaria para el reino del norte, Jerusalén para el reino del sur. Y el templo, Jerusalén, que tiene el templo del Señor Dios, el lugar querido para recibir a su pueblo, para residir. Y en el reino del norte, recuerden que ya habíamos visto la división, también fue un problema. Y los del norte no van a venir a dejar las ofrendas al sur. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van a reabrir o van a volver a dos antiguos lugares de culto del norte, que es Siquem y Betel, aquí, que se van a transformar en centros de culto muy ricos, funcionan mucho, pero que están muy alejados de lo que es el yavismo. Recuerden que el problema, uno de los grandes problemas, aparte de la injusticia y del problema de los reyes, es la idolatría. Se van con Baal fácilmente. Y todo este culto que se ofrece al Señor, que no tiene nada que ver con la religión que Él quiere, ¿no? Que es el respeto del derecho y la justicia, el reconocer al prójimo, ellos están desarrollando un culto esplendoroso. Entonces, el reino del norte cae entre el año, depende de la cronología que usemos, porque las cronologías con los años lunares, la cronología de los reyes asirios, la cronología de Israel, cae hacia el año 720-721. El 720, vamos a tomar esta fecha, el reino del sur cae bajo las tropas asirias, ¿ya? Y que son comandadas por Sargón, quien va a suceder a Salmanasar V, que va a ser el que va a poner sitio a Samaria. Después muere por razones que ocurrían en las monarquías antiguas, que a veces los reyes se quedaban dormidos, alguien en la noche venía y amanecían con una espada que le atravesaba el corazón, cosas de la familia, ¿no? Pero bueno, eh, el reino del norte cae el 720, lo toma Sargón, se incendia la ciudad, hay una gran matanza y la población sobreviviente es deportada a Nínive, a la alta, bueno, de Nínive hacia el norte. Y algunos sobrevivientes lograron pedir refugio o bien asilarse en el reino del sur, con sus hermanos de Judá. Y un grupo que va hacia Judá va a llevar lo más preciado que ellos tenían, que son los escritos. Entonces, toda la tradición de los profetas del norte, toda la tradición del Éxodo y el libro del Deuteronomio parte con estos refugiados que van hacia Judá y allá se conserva. Y nosotros tenemos en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 18, versículos 5 y 6, el anuncio, ¿no? La nota que dice cómo cayó Samaria, pero después nosotros tenemos lo que ustedes cuando tengan tiempo lo van a leer, la explicación que ellos se dan por qué cayó. Y eso es lo interesante. Entonces, el libro segundo de los Reyes, los versículos, el capítulo 18, los versículos 5 y 6 nos dicen lo siguiente. Puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Judá ninguno semejante a él, ni después de él, ni antes de él. Se adhirió a Yahvé y no se apartó. Aquí está, perdón, el versículo 9 dice, el año cuarto del rey Ezequías, que era un buen rey de Judá, el que nos están describiendo anterior, un buen rey, hijo de un rey impío, pero él era bueno. Subió al trono Ezequías a los 8 años. Y el libro de los reyes nos dice lo siguiente respecto a la caída de Samaria. Dice, el año cuarto del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de La, rey de Israel, marchó Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria y la cercó. Al cabo de 3 años la conquistó. Era el año sexto de Ezequías, el noveno de Oseas, rey de Israel, cuando Samaria fue conquistada.
el rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria, instalándolos en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de los medos. Esto sucedió porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios y violaron su alianza. Todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé, no obedecieron, no lo pusieron en práctica y fueron desterrados. Ahora, una práctica ocurrente en los asirios era deportaban la población vencida y en su lugar traían poblaciones que ya estaban pacificadas. Y eso fue lo que hicieron en el norte. Y así quedó. ¿Mm? Ahora, el reino del sur va a sobrevivir algún tiempo más. Y a ver si lo podemos correr ahí. Bueno, y justo no nos vamos a ver. Y se va a producir, va a caer definitivamente, va a caer en las manos o en los ejércitos de Nabucodonosor, y el año 597 se va a producir lo que se llama la primera deportación. Es decir, los babilonios entran y se llevan a la familia real, la corte, los escribas, los sacerdotes y los ricos y todos aquellos que pudiesen eh, crear armas y se los llevan a la deportación. Pero Jerusalén va a seguir sobreviviendo mal que bien. Y va, en este tiempo en la predicación del profeta Jeremías. Pero va a producirse un nuevo levantamiento contra Nabucodonosor, y el 587 los babilonios van a poner sitio a Jerusalén, van a destruir sus murallas y se van a llevar deportada la población que queda, que van a ser los artesanos que no construían armas, otros artesanos, algunos escribas que habían quedado, y van a destruir la muralla y van a dejar solamente la gente de la tierra, es decir, los campesinos que pueden producir o que van a trabajar la tierra. Y el templo va a ser incendiado. Y eso es lo que se llama la segunda deportación. Entonces, como ven ustedes, eh, vamos a tener como dos poblaciones bien diferentes, una que se queda en la tierra, pero no tiene cómo va a mantener la religión, la relación con Yahvé, la alianza, pero no va a tener personas que le ayuden en eso, porque no hay sacerdote, no hay escriba, no hay gente que les acompañe. Vamos a tener otro grupo no en Babilonia, pero en la tierra de los Medos, que son aquellas personas que podían, que tenían con más conocimiento, y ahí es donde se va a producir la reflexión: ¿qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que hicimos? Y en la primera deportación de los judíos, porque eran los habitantes de Judá, va a partir el profeta Ezequiel, que es un joven, pero va a partir porque al parecer formaba parte de este grupo, ¿no? Que parte en la primera deportación. Y el profeta Jeremías se queda en Jerusalén y predica hasta la caída definitiva de Jerusalén, y él es obligado a ir a Egipto con un grupo de rebeldes que organizan una tercera gran rebelión y desaparece. Entonces tenemos esto, que es el exilio. Y aquí yo les traje un mapa para que veamos las dos rutas, ¿no? La ruta de Samaria o la ruta del Reino del Norte es esta, la de los asirios, ¿no? Todos ellos son deportados el 721-720 a esta parte. Y aquí ellos se van a asimilar con la población nativa y va a desaparecer. Y Judá o el reino del sur,
587, que es la segunda deportación, va a ser deportado a esta región. No a la capital, no a Babilonia, sino a la ciudad de los Canales. Seguramente la familia real puede ser que está en Babilonia, eso nos dicen los textos, pero el resto no va a estar deportado en Babilonia. Ahí tenemos las dos rutas, la de Israel y la de Judá. Entonces, ¿qué es el exilio o qué sucedió? El exilio lo que significa concretamente va a ser la pérdida de la tierra y el templo que va a incendiarse. Algunos dicen que fue incendiado por los vencedores, otros dicen que no, pero fue destruido. Y la destrucción de la muralla de Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén deja de ser considerada una ciudad, ya no es una ciudad. Entonces, los desterrados o los exiliados van a perder la tierra y por lo tanto su identidad. La pueden perder. Y surgen estas grandes preguntas que se van a responder en los 50 años de exilio, que va a ser, ¿continuamos aún siendo el pueblo amado por el Señor? Y la otra pregunta es el porqué de este duro castigo. Es decir, ¿quién tuvo la culpa? ¿La corte, los sacerdotes, los funcionarios, los ricos? Y la otra pregunta es, ¿quién es el verdadero Israel? ¿Los que se quedaron en la tierra y que no fueron deportados? ¿O bien los deportados que están en tierra extranjera? Y esa es otra pregunta que se van a tener que responder y va a ser respondida solamente a partir de la vuelta. ¿Quién es el verdadero Israel? El verdadero pueblo. ¿Cuál de los dos? Y en este periodo va el profeta. ¿Cuál va a ser su papel? El profeta Ezequiel, que es el que parte con los exiliados. No olvidemos, el profeta es siempre solidario con la suerte de su pueblo. Un gran profeta parte al exilio con los que se van, otro gran profeta se queda en Jerusalén. Ezequiel se va, Jeremías se queda. Profeta, recuerden, no es alguien que sea extraño a la suerte de su pueblo. Y el profeta Ezequiel, en su deportación, la predicación de él va a ir señalando que muestra a los desterrados la razón de su suerte, es decir, hace que los desterrados reflexionen qué es lo que pasó. ¿Y cuál va a ser esto? Él va a decir que la infidelidad es continua y los oídos sordos ante los repetidos llamados a la conversión fue la causa del exilio. Y va a mostrar la santidad del Señor, que es justo, y en justicia ha castigado las injusticias de su pueblo. Bien, como yo les digo, siempre hemos tenido un periodo de tomar té o descansar un poquito de pantalla, entonces tengo las 8:30 y Esteban nos va a cortar, nos va a poner música y 25 para las 9 nos encontramos de nuevo. ¿Mm? Y ahí, si hay preguntas, las vamos respondiendo. Bueno, ¿apareció alguna pregunta, alguna curiosidad?
Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, es una consulta. Lo que pasa es que por lo que acaba de explicar, entiendo que hubieron deportaciones a dos lugares diferentes, uno que fue a Nínive y el otro que fue a Babilonia. Pero Sí, entiendo que solamente como que se habla de la deportación en Babilonia. ¿Qué ocurrió entonces con los que fueron deportados a Nínive? y que los que fueron deportados a la parte por los asirios, eso es el reino del norte, y el reino del norte desapareció, Ah, perfecto. fue absorbido por los pueblos. El reino del sur fue exiliado, fue deportado a Babilonia, y ellos fueron los que conformaron el judaísmo. Y Judá ellos son los que regresaron. Súper. Ya. Sí, Muchas eso. gracias. De nada, eso es. Entonces el profeta Ezequiel, estábamos viendo, va a ayudar a eso, a esta reflexión. Somos todavía el rey, el pueblo amado por Dios. Porque nosotros tenemos que pensar que toda deportación es horrible, pero estamos viviendo algo en aquellos tiempos donde la caída de una ciudad significaba, bueno, primero que le iban a quemar y que, bueno, el botín que tenían que entregar y días que se entregaban al saqueo. Entonces los niños, los bebés eran estrellados contra las piedras, las mujeres violadas, los guerreros que habían luchado los descuartizaban, algunos prisioneros les sacaban los ojos, etcétera. Eso fue entonces, aparte, es un shock terrible lo que les pasó, porque al pueblo amado por Dios, ¿qué le sucede eso? Eso es lo que hay que pensar, el shock que sucede con toda y la ciudad que es quemada. Imagínense cuando ya la última aportación lo que ven atrás es el fuego de su ciudad y las murallas que están siendo demolidas. Ahora, los deportados, ¿qué reacción va a producir en la gente la deportación? Lo primero, la primera reflejo, que es para sobrevivir, algunos van a pensar que la deportación va a durar poco, es decir, el exilio va a ser corto, y el Señor pronto va a devolver a su pueblo a su tierra. Y esa es la gran tentación, de nuevo, no asumir lo que nos está pasando, sino negarlo y decir, no, si esto va a durar poco, así que rápidamente nos vamos a volver. Y frente a eso, el profeta Jeremías le va a escribir una carta a los deportados, que aparece en el libro que escribió, dice su secretario, que es Baruch, Baruch 6, 1 al 72, y es una larga carta que él le escribe y le hace un cierto número de recomendaciones. Y lo primero que le dice, el exilio va a ser largo. Ahí están. Y les dice, por los pecados que habéis cometido contra Dios, vais a ser deportados a Babilonia por su rey Nabucodonosor. Llegados a Babilonia, permaneceréis allí muchos años. Un largo periodo, 7 generaciones. Fueron 50 años. Pero después yo los sacaré de allí en paz. En este tiempo veréis en Babilonia dioses de plata, de oro y de madera. Y aquí viene una larga recomendación, que estén atentos frente a los dioses de Babilonia, porque van a ser tentados y tienen que permanecer fieles. Y también, y les dice, los dioses están hechos de esta manera y ustedes tienen que permanecer fieles al Señor. Porque esa era una de las grandes tentaciones, recordemos, la idolatría. Y ahora no van a tener el templo que está cerca, entonces tienen que mantenerse fieles. Y aquí también les dice que casen a sus hijas con gente de la ciudad, que trabajen para ese pueblo que los va a recibir.
porque les dice, la prosperidad de la tierra donde ustedes van a ser deportados va a ser la suya. Entonces trabajen por ella para que a ustedes les vaya bien. Imagínense lo que significa, ustedes los deportan, ya mi ciudad cayó, yo vi todo esto, y la carta dice esto, trabajen por el pueblo que los va a recibir porque la prosperidad de ellos es la suya. Casen a su hija, casen a sus hijos. Y manténganse fieles porque los dioses los van a tentar. Y ahí está, ¿no? La gran tentación de la idolatría. Y también la gran tentación de dejarse estar. Y por eso les dice, casen a sus hijas, trabajen por la prosperidad. Y el profeta Ezequiel les va a hacer reflexionar sobre la responsabilidad personal frente a lo ocurrido. Y en los oráculos del profeta Ezequiel, nosotros nos encontramos con oráculos que ayudan, aún hoy, a que la persona reflexione sobre la responsabilidad personal que tiene en lo que está sucediendo. Y eso es lo que le hace, y les dice, ustedes van a repetir el antiguo refrán, nuestros padres comieron uva y nosotros tenemos dentera. Y le dice, eso ya no vale, porque hay que reflexionar sobre que ustedes tuvieron la culpa. Y todos los primeros oráculos del profeta Ezequiel, una gran parte de ellos están hechos para que los exiliados reconozcan su pecado y reconozcan el por qué están viviendo esta suerte. Y también reconozcan otra cosa, la santidad del Señor. Y frente a esa santidad, el comportamiento que ellos han tenido. Y por eso el profeta Ezequiel les va a decir, el Señor, la gloria de Dios dejó el templo, porque el templo no era seguro, no era porque el templo estaba ahí que ustedes tenían que estar seguros, sino que era, el templo estaba ahí, era para que ustedes se encontraran con el Señor, no como un fetiche que le aseguraba la victoria sobre los enemigos, porque en el sur se da un problema que se llama la ideología real y el pueblo, el reino del sur creía que porque el Señor había prometido a la casa de David estar siempre con él, pasara lo que pasara, ellos no iban a caer en manos de los enemigos. Y el gran Isaías les recordó, les dijo, eso sí es verdad siempre y cuando ustedes sean fieles. Y Ezequiel les recuerda, ustedes no fueron fieles y la gloria de Dios abandonó el templo. Ahí tienen el texto. Ezequiel 18, 10, 18, 22 nos dice lo siguiente. La gloria de Yahvé traspasó el umbral del templo y se posó sobre los querubines. Estos desplegaron sus alas y se elevaron del suelo en mi presencia. Cuando salían los querubines, las ruedas iban con ellos, se detuvieron junto a la puerta oriental del templo de Yahvé. La gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Y supe que eran querubines. Cuando cada uno tenía 4 caras, etcétera, etcétera, porque es como un querubín, que son los toros alados, no es otra cosa, son los toros alados de Babilonia. Y ahí les dice, la gloria abandonó el templo. Así que el templo no es un fetiche como ustedes creían. Y Dios tampoco. Pero Ezequiel, que que va a mostrar también la santidad del Señor, le dice, el Señor hará volver a su pueblo, a su pueblo. Y ahí ustedes tienen este texto que es una visión que va a tener el profeta, porque el libro del profeta Ezequiel tiene muchas visiones, un libro muy difícil de leer, ¿no? Porque tiene visiones con muchas figuras,
Pero aquí tenemos nosotros la visión de los huesos secos, ¿no? Vamos a un campo de batalla y en un campo de batalla los muertos quedaban ahí. Y después se veían los huesos secos. Y eso es lo que ve, son huesos secos. Pero el único que puede revivir esos huesos es el Ruaj, ¿no? El espíritu del Señor. Y el espíritu del Señor les va a infundir nueva vida a los exiliados, porque los exiliados, el corazón se va a cambiar y van a volver a su tierra. Y esa es la gran promesa que queda aquí, con Ezequiel. Y el segundo Isaías, profeta ahí tienen el libro del segundo Isaías, es un profeta que predica en el exilio, en pleno exilio. Ezequiel también, y seguía, pero él predica ya la vuelta de los desterrados. Y por eso comienza su libro con este gran texto que dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. El libro de la consolación de Israel. Ahora, consolar es purificar la mirada, que vean, eso es. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, es que vean al Señor. No es pobrecito, ¿qué te pasó? Yo estoy contigo, eso no. No es el consuelo, el consuelen, consuelen a mi pueblo es que puedan ver, eso es, que puedan ver al Señor. Por eso dice una voz grita, ¿qué de gritar? ¿No? Es toda una imagen. Y también el segundo Isaías va a mostrar una nueva manera de pensarse al pueblo, como el servidor del Señor. Y por eso nosotros en el libro del segundo Isaías tenemos los libros del servidor, que sufre, el servidor sufriente que es el pueblo de Israel, que sufre y que va a volver. Por eso en el libro de consolación dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, háblenle al corazón de Jerusalén. Recuerden que el corazón es el centro de la persona, por lo tanto en el corazón está los afectos, pero está la inteligencia y la voluntad. El corazón no es lo que nosotros nos imaginamos hoy día en el mundo moderno. No, el corazón es el centro donde se piensa, donde se siente, donde se toman las decisiones. Por eso hay que hablar ahí, para que ahí se tome la decisión de volver al Señor. ¿Mm? Y esta imagen y también en el exilio, y el segundo Isaías va a desarrollar la imagen de la vuelta, y como estamos en el exilio, se va a comenzar a vislumbrar esta idea de que al final de los tiempos, todas las naciones van a ir hacia el Señor, con Israel a la cabeza. Y se empieza a abrir un cierto universalismo. Porque hasta el momento es el Dios de Israel, ¿no? Señor Dios. También el tiempo del exilio es un tiempo de gestación. ¿Por qué? Porque se pone por escrito, por ejemplo, estamos el tiempo del exilio con toda esta reflexión, con todo este dolor, pero también después con la esperanza del regreso. El regreso, ¿por qué pudo nacer la esperanza del regreso? Porque el pueblo comprendió lo que había pasado. Y por eso ellos van a empezar a poner por escrito la Torá. Antes eran tradiciones orales o documentos aislados que estaban por escrito, pero que no tenían un cuerpo. Y en el exilio se pone por escrito la Torá. Y se comienza a escribir una gran obra que se llama el Talmud de Babilonia.
Y aquí nace también, para mantener la esperanza, toda una reflexión sobre el pasado, todo lo que el Señor ha hecho por su pueblo. Si lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer en el presente. Y por eso se pone por escrito todo esto. Este es un tiempo que nosotros lo provocamos, pero el Señor no ha roto su alianza. Y porque no ha roto su alianza, nos mandó al exilio. Si no fuera por la alianza, nos habría dejado ahí que hiciéramos lo que queramos. Pero no, fielmente Él se mantuvo su palabra, no podía seguir aceptando la injusticia, porque Él es justo, nos castigó, pero nos va a recoger, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hizo en Egipto. Y como están exiliados, no hay templo, pero hay que seguir reuniéndose. Y nace la sinagoga. La palabra sinagoga no es el nombre del edificio, ¿ah? Sinagoga significa asamblea, es lo mismo que iglesia, asamblea. ¿Mm? Y nace la sinagoga, ¿para qué? Como una forma de mantener viva la tradición del Señor y escuchar y comentar su palabra. Nace el culto sinagogal. Se reunían en la calle y después poco a poco van a tener una casa donde se van a reunir y donde los niños van a ir a aprender la lengua y la tradición, y en el caso de que haya que practicar la justicia también se va a hacer. ¿Y estas asambleas para qué se van a hacer? Bueno, pues para mantener viva la fe en el Señor Dios y la esperanza, porque no se puede hacer culto, porque el culto se hace en el templo. Sin templo no hay culto. Y también aparece una forma de comprenderse a sí mismo como un pueblo. Y ¿qué es lo que va a aparecer aquí? Va a aparecer una identidad marcada por la fidelidad al Señor Dios. Ya no, los especialistas en historia dicen, Israel nunca más cayó en la idolatría. Y esta nueva forma de vivir la fidelidad al Señor Dios ya no va a ser necesariamente cerca del templo y de la tierra, porque ahora ellos tienen algo que lleva al Señor, y eso es la escritura. Ahora, donde ellos vayan, llevan su escritura. Y la escritura es la palabra del Señor. Así que ya no es necesario estar ahí. Por eso, cuando después los romanos van a destruir de nuevo Jerusalén, los van a volver a exiliar, ellos van a seguir firmes porque llevan aquello que es su tradición. Algunos dicen, llevan su patria en la mano, porque la escritura, la Torá, es su patria. Y el año 538, Ciro, el persa, entra a Babilonia, porque él no la toma por la fuerza, entra a Babilonia, abre las puertas, Ciro entra, y el año 537 autoriza a que los judíos vuelvan a su tierra para honrar a Dios. Es decir, los judíos vuelven para reconstruir el templo. Porque la religión de Ciro le producía un gran respeto hacia la otra religión. La religión de Ciro es bien especial, ¿no? Y Isaías, el segundo Isaías, en el Isaías 45 anuncia, bueno, dice, esto dice Yahvé a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y de ceñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los habitantes y que no se resistan los portones. Sube Ciro y, ojo, a Ciro se le denomina Mesías, porque es mi ungido Ciro. Ungido es Mesías Ciro. Y Zorobabel,
una vez que vuelvan a la tierra, comienza la reconstrucción del templo. Y ahí ustedes tienen una miniatura del siglo XV, que está en la Biblioteca de París, en la Biblioteca Nacional de París, que muestra la reconstrucción del templo. Claro que lo muestra como con toda la imaginería de la Edad Media, ¿no? Con todo ahí. Eso no es, pero ahí se muestra la reconstrucción del templo. ¿No? Ahí está Zorobabel guiando la vuelta y la reconstrucción. Entonces, eso es lo que habíamos visto. Parece que hay una pregunta por acá. Ah, no. Preguntas, comentarios, porque es la última vez que nos vamos a encontrar, así que si tiene alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado, sobre el exilio y su significado. Ay, sí. Hola. Hola. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sabes qué? Lo que hablaste sobre los profetas y bueno, llegamos a Ciro. Creo que un buen resumen eso es llegar a Ciro porque Ciro como que hace permite la renovación de los judíos como pueblo y que pueden partir de nuevo con la bendición, digamos, de lo que sería la autoridad del momento. Pero Claro, también, sí. sí, perdón. Entonces ahí me quedó un poco, no entendí mucho el concepto, o entendí mal, pero me gustaría que tú lo explicaras de nuevo. Si le decían Mesías por lo de mi Señor o mi Ciro, no, hay eso que hablaste ahí me estuvo perdido. Después te pediría que por favor me lo explicaras eso. Ya, es que, bueno, Ciro toma Babilonia y él, por la religión que ellos tienen, que tenía Ciro, él era el respeto a todas las tradiciones religiosas y su forma de gobernar no era reducir por la fuerza y por la fuerza del arma y matar a la gente y la crueldad, por ejemplo, de los asirios, sino más bien hacer contrato y trato y firmar acuerdos. Ahora, ¿por qué yo dije el Mesías? Porque en el libro del segundo Isaías, Isaías 45, en el oráculo sobre Ciro se le llama ungido. Y ungido en hebreo. Ungido, ya. El ungido. Pero es Mesías. Pero claro, pero el ungido es en el Cristo también. Eso quiere decir, digamos, en griego, ¿no? Así, pero es que en esta época no todavía, pues eso es siglos después. En la época en que estamos ungidos es Mesías. Pero es el sentido, digamos, del que tiene autoridad para mostrar el camino, digamos. Entiendo yo así Ungido es el ungido, el señala, el tomar, a ver, es el ungido por Dios, es aquel a que el Señor ha elegido y se le ha echado aceite sobre la cabeza, ¿no? Eso es el ungido. Ahora, en este caso es que el oráculo dice que el Señor ha tomado a Ciro para que Ciro, digamos, hoy día políticamente diríamos para que reordene el mundo. Eso. Entonces aquí ustedes ven que ya se está pensando en que el Señor no actúa solamente en Israel, pues, sino que actúa sobre otros que están fuera del pueblo. Por eso en la época del exilio en eso es muy importante también, porque se comienza a vislumbrar un Dios que va más allá de Israel. En eso. No sé si le quedó claro o todavía le quedan dudas. Me quedó claro, perfectamente. Gracias. De nada. Parece que habían otras manos ahí levantadas. Ahí hay una, sí, Roberto. una consulta. Yo me enredé con los nombres, porque había un reino que era el del norte, que era el de Israel, ¿sí? Y que se fue, toda la gente salió y se fundió con el pueblo que lo acogió, y donde hizo el exilio y ya no volvió, desapareció.
y quedó solamente Judá, y Judá. volvieron después de 50 años, volvieron. Sí. Entonces, el pueblo israelita termina, ¿cómo se engancha el pueblo israelita si el reino de Israel desaparece? Es O que se Israel llama es el nombre Israel. tradicional, es por la tradición. Se toma el nombre de Jacob, que le cambian, ¿no? Jacob, que después de la lucha le cambiaron el nombre de Israel, y es un nombre tradicional. El reino de Israel desapareció, pero no el nombre. Por eso es. Ok, Sí. Sí. ok, ya, ok, gracias. Qué lindos. Ahí no lo acogieron, lo llevaron deportado, sí. No se sabe, ¿no? Bueno, y eso ha dado mucha tinta a película y lo que ustedes se pueden imaginar de esas tribus. Ahí hay otra pregunta. ¿Me escuchan? ¿Sí? Profesora, a mí hay algo que me llama mucho la atención. El otro día también hice comentario, pero usted me dijo, póngase ahora al lado de la parte del Señor, ¿se recuerda? Mm. Y bueno, yo estoy absolutamente con la parte del Señor, hoy día, pero en aquellos tiempos, ¿qué es lo que atraía, digamos, al pueblo a ser idólatras? ¿Qué capacidad tenían esos dioses, cierto, que atraían a este pueblo y que hacían alejarse del Señor? ¿Cuál es la fuerza que se indicaba ahí? Porque no creo que hayan sido solo ídolos, creo que han tenido alguna atracción, alguna forma de enganchar y de como ponerle el gorro al Señor, una cosa así. Sería mi pregunta. Bueno, uno, el culto, el culto esplendoroso, bonito, majestuoso. El culto a Yahvé era muy simple. Los primeros sacrificios era harina y productos de la tierra. Los otros dioses tenían un templo esplendoroso y una estatua donde ellos podían encontrarse con su Dios. Y especialidades. El Dios de Israel no tiene templo, no tiene figura, tiene imagen, y tampoco lo pueden manejar porque es libre. Entonces usted le puede ofrecer todos los sacrificios que quiera, pero eso no significa que el Dios de Israel vaya a hacer lo que usted quiera. En cambio, ellos pensaban que yo puedo hacer, le ofrecían un sacrificio al ídolo y el ídolo aceptaba. Yo voy y le ofrezco un cordero a Baal y Baal hace llover. ¿Sí? En cambio, Yahvé no. Y es algo muy antropológico, ¿eh? Y en todos los lugares hay estas ideas de hacernos un poquito idólatras. Ahora el exilio le enseñó que no. Lo fortaleció. No, los purificó. Eso, correcto. Gracias, profesora. De nada. Bueno, así que ahí estamos, parece, ya estamos pasados de la hora. Ha sido un gusto conocerlo, espero que le haya servido lo que hemos conversado. Quizá en este periodo que me tocó a mí hablar con ustedes y trabajar, un periodo bien complejo, con muchas batallas, guerra, lean Ezequiel, hay algunos textos que son muy duros, sobre todo por las metáforas que usa, y textos que son muy fuertes para las mujeres, ¿eh? Hay textos muy duros en eso. Pero lo importante es que ustedes descubran este pueblo que intenta ser fiel pero que no lo logra, y lo de siempre, que es lo que queda al final, que va a ser el inmenso amor de Dios por su pueblo, y sobre todo la fidelidad viene de él, no del pueblo. Y por lo tanto, lo central es el amor de Dios y después viene la conversión, no al revés, porque no hay nada que la criatura pueda hacer para traerse los favores del Señor. Y eso Israel lo aprendió en el peor momento, que es el exilio. Entonces, que tengan
muy buen curso lo que les queda, y ha sido realmente un gusto haberlos conocido. Bueno, conocer en estas cosas que estamos así, pero bueno, un gusto haberlos conocido, que estén muy bien y que el Señor los siga acompañando. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Muchas Gracias. Gracias, María Estela. Muchas gracias. Gracias, Rosa Estela. Se pasó súper entretenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasó. La vamos a extrañar. Muchas Ah, gracias. no, ahora viene algo bien interesante. Ya se va, pero ¿no? igual. Gracias por su sonrisa. Siempre se está riendo. Me gusta eso. Que estén muy Eso. bien. Igualmente. Muchas gracias. Cuídense mucho todos.